Y bueno, me presento, mi nombre es Dalia, soy comedora compulsiva, estoy abstinente al día de hoy porque escribí y peso mis 3 comidas al día de la hoja gris. Se la reporto a una madrina con más de 90 días y no como nada entre comidas, pase lo que pase. Mi abstinencia es lo más importante en mi vida, sin excepción. Mi fecha de abstinencia es el 13 de octubre del 2020, ya a un mes de cumplir mi 5.º año de abstinencia, gracias al Poder Superior. Y bueno, pues muchas gracias por permitirme hacer este servicio del octavo paso. Y bueno, he estado escuchando cada uno de los pasos que importantes son. Te estaba escuchando ahorita, Pati, diciendo que a la persona a la que más daño con quien más tengo que reparar es conmigo. Y sí, definitivamente el octavo paso dice, hicimos una lista de todas las personas a las que habíamos ofendido y nos dispusimos a reparar el daño que les habíamos causado. Entonces yo voy en la primera de la lista. Definitivamente quien más ha sido dañada en la historia de mi vida he sido yo, ¿no? Con todo lo que me he contado, con todo lo que me he dicho, con todas las acciones que me trajeron hasta aquí, ¿no? Al estar comiendo compulsivamente sin ser consciente de todo lo que estoy cargando, de estos vacíos que he querido llenar, de este olvidarme de mí, de esta falta de amor propio, cuánto me he dejado de lado. Entonces voy en la primera de la lista. Y este paso es un paso de autodisciplina, porque significa que al momento que yo hago la lista y que lo escribo, lo hago consciente. En las prácticas de meditación y de oraciones de doble vía siempre nos dicen con, con tu papel y tu lápiz, porque es la forma en que el cerebro lo hace consciente. Cuando yo hago la lista y me pongo, o pongo a todas esas personas que he dañado y me pongo ahí en esa lista, yo me hago consciente. Y esta autodisciplina comienza en estos pequeños pasos o pequeñas acciones en donde yo estoy reparando y empiezo a reparar por mí. Y una de las reparaciones, pues, en mi vida comenzó en este límite de la báscula, ¿no? En por fin entender que necesitaba poner un límite en mi forma de comer, porque mi comer compulsivo me estaba llevando a ser la persona que no quería ser. Y es las puertas, o sea, en este paso 8 es la puerta a la libertad. ¿Por qué a la libertad? Porque al momento de que ya hice mi inventario, que ya reconocí mis defectos de carácter, en donde ya los entregué a Dios a estos defectos y estuve dispuesta, ¿no? Empiezo a hacer mi lista y cuando yo soy consciente de esta historia mía, me hago responsable de mi parte. ¿Y en qué sentido hago responsable de mi parte? Reconozco que hubo personas que me hicieron daño, pero que también yo hice daño. Y las personas que me hicieron daño, de alguna forma, eh, bueno, pues yo las he juzgado, las he criticado y me he puesto en un papel de víctima, o realmente lo fui, porque a lo mejor yo era una niña cuando sucedió eso. Sin embargo, ahora soy un adulto, pero me sigo poniendo en situaciones de víctima y yo no tengo el control. Entonces voy por la vida culpando a los demás. Y cuando no lo veo, es muy difícil salir de ahí. Entonces, el programa de 12 pasos me ayuda como a abrir los ojos y tener una claridad de un mapa de mi vida para yo empezar a hacerme cargo y hacer que las cosas sucedan. El hacer esta lista es justo eso, escribir mi mapa y ver cómo está mi relación conmigo y con los demás. Cómo está mi situación en la forma de relacionarme conmigo, en relacionarme con los demás y en relacionarme en la vida, con las instituciones, con las personas, con las situaciones de la vida. Y muchas veces encuentro en esta lista que estoy dispuesta o no estoy dispuesta a reparar el daño. Hay ocasiones en que digo, no, a este nunca, desgraciado, infeliz, jamás lo voy a perdonar, ¿no? Y no se trata de si lo perdono o no a él. Es en esta parte del perdón.
Me encanta que no se ve como no merece, si merece o no merece. Yo creo que esta acción de perdonarme a mí y me permite perdonar al otro. Y no porque merezca o no el perdón, sino porque yo merezco ser libre. Más que nada es eso. Para otorgarme a mí la libertad de soltar esta situación que me tiene atrapada. Entonces, esta paso 8 son las puertas a la libertad. Al hacer yo esta lista, elijo y decido soltar, abrazar mi pasado, soltar, generar una mirada de esta persona creo que estaba enferma o esta persona tal vez estaba cargando con algo muy difícil o esta persona, mi padre, mi madre, estaba haciendo lo mejor que podía o también era un alcohólico que no sabía o también era una persona comedora compulsiva que no sabía o que no se amaba a sí misma y yo no aprendí a amarme a mí misma porque eso fue lo que yo mamé, lo que yo viví de niña. Entonces es una mirada con un poquito más de compasión. ¿Y de dónde me agarro? Del poder superior. Solamente el poder superior me va a poder ayudar a soltar y a darme la voluntad de perdonar a aquellos que me dañaron. Estoy segura que todos recibimos algún daño en nuestras vidas, en nuestras historias de vida. Y a veces es muy difícil, muy, muy difícil soltar a aquellos que nos dañaron por cuestiones de justicia, de culpa, no sé, estaba muy niña, ¿no? Y con la oración muchas veces puedo pedir al Poder Superior que me ayude a tener la voluntad de soltar. Solamente como esta pequeña intención de ir soltando. Y cuando yo agrego en mi lista esta parte de no, nunca, jamás, ahí me puedo dar cuenta en dónde estoy yo situada y qué es lo que yo puedo trabajar. Em, Dejar de culpar a los demás y de culparnos a nosotros mismos es una forma de aceptarnos a nosotros mismos y dejar de ponernos en situaciones de ser víctimas en la vida, porque si no, la misma vida nos va a llevar a repetir estos patrones. O, eh, bueno, a mí me ha tocado ahora en esta parte adulta encontrarme en situaciones de abuso hacia mí misma, ¿no? Si yo recibí abuso, yo sigo abusando de mí misma al meterme en situaciones en donde no pongo límites para mi vida, con una relación o con situaciones en donde yo ya no puedo dormir o donde me sobresaturo de trabajo o en donde me sobreendeudo, cosas así, situaciones en las que yo no me doy cuenta que tengo que poner un límite y me dejo de lado. Ya a lo mejor ya puse la comida en su lugar, pero abuso de otras situaciones o circunstancias o mi pensamiento está constantemente en la crítica, en el querer controlar y me olvido del poder superior y me olvido del fluir y me olvido de agradecer y me olvido de enmendar conmigo. Entonces, como en la lista voy primero yo, me doy cuenta que soy la responsable de lo que está sucediendo en mi propia vida. Entonces, si ahorita me encuentro en una situación em, difícil por resolver, es como irme preguntando, bueno, ¿qué me trajo aquí? ¿Qué me corresponde hacer? Esto que está pasando, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es mi parte, no? ¿Cuál es la parte del otro? ¿En qué parte estoy juzgando? ¿En qué parte yo, como la oración de la serenidad, en qué parte yo soy responsable, ¿no? En qué parte puedo soltar? Dame la sabiduría, Dios mío, para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y en la medida en que trabajo la aceptación, me dejo de poner en un lugar de víctima. Y en la medida en que acepto mi historia, también, pues, no sé, empieza esta libertad de vivir y de sentir el amor a mi alrededor, de ya no querer cambiar. Es que no puedo cambiar la historia de mi vida, pero sí puedo cambiar lo que soy ahora y lo que seré de aquí en adelante. Y pues te puedo compartir que en mi proceso
de forma personal me ha tocado trabajar este octavo paso o cada uno de estos pasos y de soltar los resentimientos, eh, sobre todo de un abuso de niña. Y, y al principio era muy difícil, o sea, era así de cómo yo voy a rezar y desearle lo mejor a la persona que me hizo tanto daño. Si yo lo que quiero era esa justicia divina y que se refunda en el infierno, ¿no? Entonces fui entendiendo y aceptando con una mirada de, pues, de compasión, que esta persona seguramente también había sido abusada, con una mirada de estaba enferma, seguramente no fue una cuestión personal para hacerme daño. Ahora es una historia diferente a la que yo me cuento desde la adulta que soy y abrazo y acompaño a la niña abusada como desde esta adulta, ¿no? Me automaterno y me autopaterno porque lo viví muy sola. Entonces, estaba leyendo el octavo paso y decía, estamos tan enfermos como los secretos que nos acompañan. Y sí, estos secretos enferman al tal grado de comerte todo lo que hay a tu alrededor. Y en mis reparaciones era, me acuerdo que en una junta entró una persona y decía, si tú no tienes la voluntad para perdonar, pídele a Dios y reza por esta persona y que Dios lo bendiga porque tú no puedes, ¿no? Y empecé a escribir como esta mi propia oración de deseo tu bien y el amor de los demás para ti, bla, bla, bla. Pero yo lloraba con un coraje y decía, o sea, yo no lo deseo, o sea, te pido a Dios que tú lo perdones porque yo no puedo, ¿no? Y, y conforme lo iba repitiendo, me acuerdo que esa persona que lo compartió decía, en algún momento tu emoción va a cambiar. En algún momento, tú simplemente hazlo, ¿no? Y es como esta acción de estar pesando y midiendo y poniendo mi comida en el plato y en algún momento el cuerpo va a ir cambiando y tú vas a ir teniendo más claridad mental. Bueno, pues también así sucedió en la cuestión espiritual. Y me encanta este programa de 12 pasos que incluye el, pues este proceso de sanación física, mental y espiritual, porque algo espiritual sucedió en mí, no fue algo mental, porque psicológicamente yo ya lo había trabajado muchísimo, pero algo espiritual sí pasó y llegó a convertirse en una realidad. Esta oración se convirtió en una realidad. Llegó un momento en el que ese resentimiento definitivamente había salido de dentro de mí, o sea, este enojo, esta tristeza, esta culpa hacia el otro salió. No lo sé, no lo puedo explicar. Ahora sí que puedo decir que fue un despertar espiritual, de un pasos, pasitos, de un ir confiando poco a poquito. Y, y bueno, esta persona que estaba en mi lista de reparar el daño, no era que yo fuera a perdonarlo, era que era perdonarme a mí misma, ¿no? Y perdonar esta forma de ponerme siempre como víctima de abuso continuo y que se estuviera repitiendo en diferentes momentos de mi vida. Y ahora me hago cargo, me hago cargo de mí y me permito y me compro cosas y me arreglo y me pongo bonita y me compro la comida que me gusta y me digo cosas bonitas en el espejo y abrazo mi historia y perdono a mis padres y perdono a mi madre de una forma en la que yo no los juzgo, sino que los honro por darme la vida, por ser mis personas que están arriba de mí, como veo a mi madre como esta mujer perfecta ya, que antes no la juzgaba muchísimo y yo me ponía por encima de ella. Y bueno, gracias a estos pasos he podido reparar y la lista se me ha ido haciendo chiquita hasta llegar nada más a, Dalia, tienes que reparar en ti, o sea, estás a cargo de tu vida, tú eres la única responsable de cómo lo ves. Ponte estos nuevos lentes y hazte cargo, o sea, toma las riendas de tu vida. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Gracias, compañero.